Transparencia y Democracia. Nos honra en esta mañana con su distinguida presencia el doctor Imer Benjamín Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El maestro Luis Espíndola Morales, magistrado presidente interino de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Marco Antonio Sein Chávez, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La licenciada Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista Voz y Voto. El doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para dar inicio a este foro, cedemos el uso de la voz al doctor Arístides Rodrigo Guerrero García. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta maravillosa Facultad de Derecho, mi casa, y en la que hemos estado trabajando de manera muy constante, de manera muy cercana. Saludar naturalmente al presidente del INAI, a mi amigo Adrián Alcalá. Muchísimas gracias por siempre generar un acompañamiento con el Info de la Ciudad de México y acciones muy contundentes en las que hemos estado vinculados. Naturalmente al doctor Imer. Doctor Imer, es un privilegio además formar parte de esta su primera actividad encabezando el posgrado de la Facultad de Derecho. Fue una decisión muy atinada el que usted esté al frente. Seguramente estaremos trabajando muy de la mano el Info de la Ciudad de México, no solamente el Info de la Ciudad de México, sino todo el Sistema Nacional de Transparencia, porque la Facultad de Derecho de la UNAM tiene una proyección internacional, bueno, nacional e internacional, y la proyección que se puede generar a través del sistema va a ser fundamental. Entonces, doctor Imer, con quien he tenido además la oportunidad, tengo la oportunidad de conocerlo ya hace tiempo, hemos compartido algunos exámenes profesionales, y siempre con esa pluma y con ese atino académico que lo caracteriza en esta Universidad Nacional Autónoma de México. El posgrado se va a ver muy fortalecido. Entonces, el mayor de los éxitos, doctor Imer, en esta encomienda que se inicia, y además de la encomienda que inicia también mi amigo Toño Sein, va a ser una actividad también bastante importante, la interlocución que vamos a tener con otras instituciones. Sin duda, la proyección de la Facultad de Derecho hacia el exterior va a ser una labor fundamental que vas a desempeñar, doctor Antonio Sein. A la doctora Gloria Alcocer, Voz y Voto es una de las revistas más importantes que existen hoy en día y que logran dar proyección justamente a la importancia de la democracia, tanto en su vertiente sustantiva como en su vertiente adjetiva. Entonces, gracias por ser una aliada del Info de la Ciudad de México, y justamente en esta democracia que hoy en día, que nos encontramos en un proceso electoral, tener hoy en día al presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luis Espíndola, resulta también fundamental en el momento en el que la inteligencia artificial, en el momento en el que la arena de las campañas electorales se está trasladando al entorno digital. Entonces, justamente los criterios que emanen de la sala especializada van a ser sin duda quienes van a sentar las bases del derecho electoral en esta y las futuras campañas electorales. Naturalmente al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, quien me hace el favor de invitarme, pero que además es quien organiza esta actividad, que ha sido un comisionado muy activo y que le ha dado un empuje importante a los derechos en el entorno digital. Y el día de hoy, hablar de derecho de acceso a la información, hablar de protección de datos personales vinculado
desde la arena democrática, como se decía hace un momento, resulta fundamental. Por eso, junto con Voz y Voto, este tipo de conversatorios nos permiten poner en la mesa y justamente en la discusión, pues cuáles son los grandes retos que va a haber en inteligencia artificial. Tan solo hace 5 días en Tennessee se publicó la ley Elvis, que tiene que ver con inteligencia artificial, se le denominó así, ley Elvis, que tiene que ver con inteligencia artificial vinculada con la propiedad intelectual. Las campañas electorales, como lo decía, se están trasladando a la arena digital. La reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 se enfocó principalmente a la radio y televisión, y hoy en día existe una ausencia legislativa en materia de redes sociales y principalmente hoy en día en materia de inteligencia artificial. Vale la pena recordar el caso Cambridge Analytica, en el que hay una intervención interesante y cómo se pudo ver la vinculación que puede tener o pueden tener las redes sociales con la influencia en los procesos electorales. Entonces, el llevar a cabo conversatorios de este tipo precisamente nos permiten eso, poner en la mesa de debate la importancia de las nuevas tecnologías utilizadas de manera adecuada, pero también los grandes retos que hay en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, en toda esta era digital y en todos estos procesos electorales que vamos a vivir este año y que vamos a seguir viviendo durante los siguientes años, insisto, en la arena digital. Pues muchísimas gracias. Sepan que cuentan con el Info de la Ciudad de México para seguir desarrollando proyectos, para seguir con esta vinculación académica, y de nueva cuenta muy agradecido con todas y todas por esta oportunidad. Bravo. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del doctor Imer Benjamín Flores. Venga, doctor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los organizadores de este evento, obviamente sumada esta Facultad de Derecho, pero yo sé que el esfuerzo, nada más de ver a los que están en la mesa, ya sé que los del Info de la Ciudad de México, Aristides y también Jaime, Julio César, que te estoy cambiando el nombre, como tienes otro tocayo Bonilla, ¿no? Pero tú eres el bueno, tú eres el bueno. Entonces, no, pero ya un poquito más serio, ¿no? Bueno, entonces, y por aquí Adrián también del INAI, bueno, sigo, obviamente, Gloria de Alcocer, no tenía el gusto, pero es que todos los demás los conozco re bien, entonces ya por eso me salió un poco aquí el exceso de confianza. Y por supuesto Luis, ¿no? De la sala especializada. Sé que bueno, aquí como bien decía Aristides, la Facultad de Derecho se llena de orgullo de que la gente siga queriendo venir a presentar eventos o hacer eventos desde aquí, foros aquí, ¿no? Por supuesto que para mí, en la División de Estudios de Posgrado, pues es de lo que voy a pedir, que sigamos haciendo esas cosas. Así que le tomo la palabra a Aristides y a Julio César por el Info Ciudad de México, pero también a Adriana hay que de una vez torcerle el bracito para que también se comprometa que vamos a seguir haciendo cosas por acá, pero pues ya de una vez me sigo a Gloria y a Luis también, les ofrecemos que aquí hay siempre puertas abiertas. Como se podrán imaginar, llegamos con nuevos bríos a este nuevo encargo. La Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado es básicamente, en un sentido, continuidad de la División de Estudios Profesionales. Con algunas cosas curiosas, tenemos un programa único de especialidades que queda como en una tierra ahí medio intermedia, ¿no? Tenemos una maestría, tenemos alguna otra maestría en constitucional, tenemos nuestros propios doctorados por investigación, pero formamos parte de un programa de posgrado más amplio. Pero aquí me toca como reforzar en particular,
Yo creo que hay mucho que hacer en ese nivel de difusión, divulgación de eventos, de cultura democrática. Ahorita entro un poco en el tema del foro para acabar de dar la inauguración. Pero sobre todo me interesa como explicitar la importancia de la maestría, de formar maestros, de educar gente, y que digamos, tiene que ser uno de esos ámbitos propicios, ¿no? Y bueno, entonces no nada más que piensen en nosotros para efectos de eventos, sino para eventualmente que coordinemos mejores esfuerzos para formar cuadros, especialistas, maestros y eventualmente doctores. ¿Qué más les puedo decir? Que el evento me parece súper pertinente. Foro Transparencia y Democracia. Digamos, todo lo que ya adelantaba Aristi desde los contextos en el que estamos, a nadie le sorprenderá que diga que es año electoral. Ya estamos a estas alturas muy próximos a la jornada electoral. Ya tenemos mucho tiempo viendo esta publicidad, mucho tiempo viendo todas estas campañas en redes, viendo mucho también, hay que decirlo, golpeteos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo creo que lo que está en juego es, en cierta medida, está en juego dos modelos, como bien dicen por ahí, ¿no? Más que caracterizarlos como normalmente los caracterizan, yo sí creo que hay un modelo que yo diría democrático, que cree en la democracia, y un modelo que me parece que es más bien autocrático, no necesariamente cree en la autocracia. Me preocupa que yo veo muchas tendencias autoritarias, totalitarias, y que tenemos un aparato garantista, un aparato que defiende derechos, y que, nótese, tiene que defender también la información, los datos personales, pero también tiene que defender la transparencia. Perdón, yo me abono a la problemática que yo creo que es grave, que es que faltando, digamos, a la mitad de este año nos sigan faltando magistrados electorales. Como bien dicen, yo a Luis lo estimo muchísimo, qué bueno que esté él supliendo alguna interinato mientras, pero eso tampoco está bien que sigamos a estas alturas esperando que se hagan todos los nombramientos. Y bueno, ya no les digo nada del INAI, que pues digo, hacen milagros, y además Adrián se parte como en 5, yo creo que tener como 5 gemelos para estar en todos lados apoyando y organizando cosas. Entonces sí creo que hay un tema ahí bien interesante que quisiera que el foro sirva para retomar, ¿no? La importancia de la democracia versus la autocracia, estas tendencias autocráticas que hay, y esa importancia de rescatar este aparato garantista de los derechos, de las libertades, del Estado de Derecho y por supuesto de la transparencia. Entonces creo que sí estamos en ese parteaguas, y creo que es muy oportuno que hayan convocado a este foro. Y les reitero, el mayor de los éxitos. Yo me tengo que disculpar, estoy recién tomando posesión, al igual que a mi querido Marco Antonio Sein, al que no había referido porque quería reforzar que anda igual que yo, corriendo de un lado al otro. No sé si también para ti sea tu primer acto, pero este es capaz de ya llevar uno antes que yo. Entonces vamos empatados, pero ya seguramente ya para mañana ya me va ganando. Pero bueno, sin más, el mejor de los éxitos. Yo me disculpo, pero no quería no dejar de pasar por aquí y saludarlos. De verdad, el mayor de los éxitos, creo que es muy pertinente el foro. Insisto, el tema de la democracia y la transparencia justamente son temas que están en la agenda del día de hoy, que están, creo yo, muy cercanos al día de la jornada electoral y al México que estamos de alguna forma por definir para los próximos años en esta jornada, ¿no? Pues mucho éxito les deseo, y pues, les mando un cordial saludo de la señora directora de la facultad, Sonia Venegas Álvarez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Ya dijiste, Sí, ustedes todos no se van a echar para atrás, No, pues sí. Hay compromiso ahí. Gracias.
Para dar inicio al foro Transparencia y Democracia, le cedemos el uso de la voz a la moderadora, la licenciada Gloria Alcocer Olmos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. Primero que nada, muchas gracias al Info y a la Sala Regional Especializada por este espacio. A nombre de la revista Voz y Voto, les damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. Es un gusto estar aquí. Y cuando me dijeron vamos a hablar de democracia y transparencia, dirigiendo una revista como es Voz y Voto, que cumplimos 31 años este año, pues lo primero que nos viene a la cabeza es el tema electoral, evidentemente. Pero si nos vamos al tema de democracia, que es eso, la gente, digamos, esta parte de cómo las personas y la ciudadanía, no me encanta el término ciudadanía porque estaríamos excluyendo a los que son de 18 para abajo, pero digamos, la sociedad se inmiscuye, se relaciona con la transparencia. Y les voy a poner dos ejemplos. A mí me encanta poner ejemplos prácticos para encuadrar esta mesa. Yo vivo en la colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez. El agua está contaminada. Eso no es mentira. Les invito a un cafecito, si no me creen, con la llave de agua de la llave de mi casa. Y estuve en los plantones, estuve en el plantón de Insurgentes y Xola. No había gente de partidos. No había gente pidiendo una prebenda electoral. Lo que había era gente pidiendo información. Queremos saber qué es lo que contaminó el agua. Queremos saber por qué la gente está llegando. Bueno, el plantón lamentablemente se levantó, pero por qué la gente, y eso no me lo platica nadie, yo lo vi el domingo, llegó una señora de la tercera edad con discapacidad, con llagas en las manos, por el agua. Lo que estamos pidiendo es transparencia. Lo que estábamos haciendo es un ejercicio democrático de reunión, un derecho humano tan básico como es el agua. Ayer el jefe de gobierno, Martí Batres, sale a decirnos, todo está resuelto, ya no huele mal. Sí, nada más que en el parque de la colonia Nápoles sigue estando el ejército repartiendo garrafones. Entonces ahí lo que me hacía esta reflexión en este foro era, claro, yo tengo derecho a la transparencia, que me informen es un derecho, pero imagínense que estamos hablando de salud pública, de abrir la llave de tu casa y que huela a DDT, que si te quieres bañar con agua caliente, el agua caliente despide todavía un olor más fuerte, que al empezar a ponerle agua a mis plantas empezaron a morir. No les quiero decir lo que me podría pasar a mí si me la tomo. Ustedes imagínense que lavarse los dientes es un riesgo de salud. Eso está pasando. No tenemos información. Eso también es acceso y transparencia. Creo que no estamos pidiendo nada descabellado. Queremos saber qué contaminó el agua y qué podemos hacer por eso. Y me encanta ese ejemplo tan actual, porque de eso estamos hablando. Porque por eso nosotros en Voz y Voto, yo dirijo una organización que se llama Fuerza Ciudadana, en la que hemos dicho ni un paso atrás con el INAI. Y los vamos a defender como hemos defendido el INE, como hemos defendido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque ahí les va mi segundo ejemplo. Nosotros en Fuerza Ciudadana hacemos observación electoral desde el año 2006. Y una de nuestras grandes herramientas es las solicitudes de información. Recuerdo el otrora IFAI, que en algún momento estaban ahí en Coyoacán, donde estaba la DOMEC. Ahí ya saben cuántos años tengo, si no les digo que me acuerdo, 45. Y por ahí del 2009 llegamos y les dijimos, oigan, ¿nos pueden dar un taller para nuestros observadores electorales para saber cómo preguntarle al IFE? Acuérdense que en ese momento era el IFE, porque el IFE tenía reglas muy específicas para preguntar. Lo primero que se me quedaron viendo como mis amigos que están aquí que me conocen es, ay Gloria, ¿ahora qué se te ocurrió? Pero me dijeron, sí, va, órale, te vamos a dar ese taller porque las reglas son diferentes. Porque el IFE tenía ciertas reglas. O sea, el IFE era una cosa extraña porque era juez y parte. Entonces, ellos recibían la solicitud, decidían si la contestaban y te contestaban. Y no, me acuerdo mucho que la persona que nos dio el taller en ese entonces, ha de haber sido 2012, porque hicimos un subobservatorio de personas jóvenes con discapacidad. Entonces, no solo el reto era capacitar observadores electorales, sino personas, por ejemplo, con algún espectro de autismo. Pero lo logramos. Y lo que nos enseñaron fue a preguntar. Pero nos dijeron, para que no les den la vuelta, para que no se los chamaqueen, les vamos a decir cómo van a, cuando queríamos preguntarle a los partidos políticos. Entonces nos enseñaron a usar la herramienta. Yo creo que esa es una herramienta poderosísima. Y también estamos hablando de transparencia. Y también estamos hablando de democracia. Entonces, como dos ejemplos que se encuentran, la observación electoral desde los temas de, digamos, nosotros observamos voto joven, educación cívica, cosas muy específicas.
lo estamos haciendo en este momento, en 2024 lo estamos haciendo. Y del caso de Voz y Voto, pues muchas veces cuando me llegan los artículos de quienes han escrito, muchas de las citas vienen de transparencia, vienen de solicitudes de información. Entonces yo creo que aquí hay que estar muy, me voy a permitir la licencia filosófica, muy al tiro con lo que está pasando. Porque por algo hay un ataque a este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque los que nos generan es un derecho, no se nos olvide eso. Y yo creo que este foro tendríamos que estar poniendo el tema en ese sentido, en el derecho humano. Digamos, no creo que estemos pidiendo mucho, regreso a mi tema del agua. Estamos diciendo, ¿qué me está contaminando el agua? No me digas que no está contaminada porque abro la llave y huele, porque le doy un trago y sabe. Entonces no nos vayamos a ejemplos tan sofisticados. Ustedes, veo que llegó gente muy joven, usen esa herramienta, úsenla cuando no tengan claridad en su universidad, no, pero bueno, también para eso sirve. Yo vengo del claustro de Sor Juana y no aplicaba tanto, pero en esta sí. Pero lo que hay que hacer es justamente eso, y es generar este tipo de reflexiones y pensar que la democracia no es solo electoral. Claro, ahora estamos en un contexto electoral, es un momento en el que tenemos toda, digamos, mucha información a nuestro alcance. Créanme que el día de hoy, después de este foro, me iré a meter mi solicitud de transparencia al gobierno de la Ciudad de México para demandar que me digan qué es lo que está envenenando el agua en mi casa. Y no solo es en mi casa, son 400,000 personas que vivimos ahí, más 2 millones, calcula, de población que va y trabaja, que va y estudia. Eso es democracia. Entonces también usemos y entendamos la transparencia, los órganos que se encargan de esa garantía, como órganos que defienden algo básico, nuestro derecho a la información, y ese es un derecho humano. Eso es lo que estamos peleando, así como el derecho al agua, porque no solo el derecho al agua es tener agua potable, limpia, de calidad. Pero ¿cómo le vamos a hacer para defender eso? Bueno, pues usando transparencia. Claro, sabemos que nos van a aplicar la de 40 días de prórroga, está bien. Y les puedo decir otra anécdota. Cuando nosotros hicimos la primera solicitud en la vida que hicimos en Fuerza Ciudadana, fue al Instituto Mexicano de la Juventud con Calderón. Y les pedimos que nos mandaran información sobre presupuestos y demás. Nos mandaron todo ilegible. O sea, eran unos archivos que de verdad era como, ¿qué? Y ahora, en paz descanse Alonso Lujambio nos dijo, yo personalmente voy a tomar su caso, porque no es justo que les manden eso. Y nunca se me va a olvidar cuando hablábamos con él y nos decía, es su derecho, no les pueden regatear ese derecho. Y éramos pura gente pues relativamente joven, de 28 para abajo, que no sabíamos usar esta herramienta. Creo que también una parte que tenemos que hacer entre todas, todos y todes es democratizar esta herramienta, es hacerla conocer. Es que no solamente nosotros que nos dedicamos a hacer investigación o que conocemos la herramienta la usemos. Creo que también falta un trabajo muy fuerte de pedagogía de la democracia para poder comunicarle a la gente que esto existe y que es su derecho y que le tienen que contestar, se acabó. Y que le van a dar 20 vueltas. Por eso nosotros tomamos un taller de capacitación en eso, el saber cómo preguntar, porque hasta eso hay que saber. Mi abuelo también decía, en el pedir está el dar. Y justo es lo que hay que conocer. Y yo creo que esfuerzos como el que hace el INAI, de verdad, toda nuestra solidaridad desde Voz y Voto y desde Fuerza Ciudadana, con el Info también, con los órganos electorales, con los órganos locales electorales, de ni un paso atrás. Porque si dejamos que eso desaparezca, yo nunca me voy a enterar que envenenó el agua de mi casa. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Y adelante, por favor. Gracias. Bien, pues muchas gracias, querida Gloria, por esta magnífica introducción a la mesa del debate que hoy nos ocupa. En efecto, hay que hacer una revisión muy seria y crítica sobre lo que significa la democracia vinculada con la transparencia en pleno siglo XXI. Dos elementos indisolubles para cualquier sociedad moderna. Y es por eso que hoy, como pueden ver, tenemos una mesa de lujo que hace interactuar tanto al mundo electoral como al mundo de la transparencia y a la academia, cosa que particularmente revestirá un análisis mucho más profundo sobre lo que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Le voy a ceder el uso de la voz en una primera intervención, hasta por 10 minutos, al maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado
presidente del INAI, un gran amigo, un gran aliado y arquitecto de muchos y grandes proyectos a escala nacional. Adelante, querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno. ¿Te pasas tú? Bueno, perdón, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este gran foro, Transparencia y Democracia. Sobre todo ustedes, jóvenes estudiantes de nuestra máxima, de la Facultad de Derecho, de nuestra máxima casa de estudios, de la UNAM, por darse cita, y también a quienes nos siguen en la distancia, en este foro organizado por el Info de la Ciudad de México, pero pensado, diseñado por parte de mi querido amigo don Julio César Bonilla Gutiérrez, un doctor que obviamente siempre está a la vanguardia en estos temas, pero sobre todo para socializar la importancia que tiene hoy en día este binomio cuando hablamos de democracia y de transparencia. Saludar, por supuesto, a nuestra querida moderadora, a Gloria Alcocer, qué gusto, Gloria, directora de Voz y Voto, y por supuesto a mis queridos amigos, el magistrado presidente Luis Espíndola y al doctor Marco Antonio Sen Chávez. Gracias de verdad por recibirnos aquí en este maravilloso auditorio. Primero, yo quisiera aprovechar estos minutos para hablar o reflexionar sobre la crisis en la que está viviendo la democracia, no solamente la mexicana, sino también a nivel global en los últimos años, ocasionada por el COVID, por la guerra en Europa del Este, pero también por un tema que todos los días nos alimentan, que es la desinformación, la polarización, y nos ha llevado a una crisis importante en democracia. Ustedes, jóvenes, como decía Gloria, qué bueno que está mucha juventud, muchos ya crecieron con estas instituciones, con el INE, con una Comisión de Derechos Humanos, con un INAI, con un Info, con un Tribunal Electoral, pero costó mucho. Sin embargo, hoy las instituciones, estas concretamente las a que me he referido, están en grave crisis. Y grave crisis porque alguien o algunos no soportan o no les gusta precisamente la rendición de cuentas, o les incomoda, o la rendición de cuentas desde su trinchera. Yo te le decía muy bien, Gloria, bueno, si no hubiera una institución garante como el INAI a nivel federal, que entiendo que también pudiera ser competencia, la solicitud de información, quizá por Conagua, pero también el Info de la Ciudad de México tendría que resolver, pues nos quedaríamos con la versión del señor jefe de gobierno, cuando durante 2 semanas dijo, no pasa nada, no es cierto, son rumores, como decía la canción, de los vecinos, pero resulta que 2 semanas después dice, reconoce que sí hay, ¿no? Y ahorita siguen diciendo, sí hay, no pasa nada, efectivamente, pero bueno, la gente o el olor sigue existiendo. No tengo el honor ni el gusto de vivir ahí, bueno, yo no sé si gusto, pero Gloria sí, es una fiel testigo de lo que está pasando, pero sí vemos las noticias. Espero que ustedes también, jóvenes, vean las noticias, porque es importante que ustedes se inmiscuyan en los asuntos públicos. Pero bueno, si no hubiera una institución garante del acceso a la información, seguramente se quedarían en estos tiempos con la verdad de las autoridades respectivas. ¿Y qué dirían? Como han dicho, eso es tema de nuestros adversarios, es un tema, cuestión política que estamos viendo ahorita en día, y entonces viene esta polarización, vienen las falsas noticias. Los habitantes de la Benito Juárez no quieren determinar, ni es un tema de cuestión política, es un tema de supervivencia, un tema de un derecho humano, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente en las instituciones garantizar esta transparencia de una manera independiente, de una manera autónoma. Pero volviendo al tema de la crisis que se ve actualmente en la democracia, por supuesto hay que reconocerla. Y esto me viene a la mente también otro tema que quiero traer a colación con el fútbol. Todos estamos convocados desde hace muchos años al día 2 de junio a un campo de fútbol donde ya estaban los árbitros, estaban precisamente los equipos, y estaban ya la gente, habíamos comprado nuestro boleto, ya estaban las personas que vendían las papitas y los refrescos y las aguas locas, etcétera. Y se les dijo, no puede haber juegos de pretemporada. ¿Y qué empezaron a hacer los actores políticos? Empezar a jugar juegos de temporada. Y entonces todos nos fuimos, y hoy estamos precisamente, o nos fuimos durante todo, casi el último trimestre del año pasado, ¿no?, sin respetar a las instituciones del Estado mexicano, sin respetar el marco de derecho. Decir, estamos jugando, es un juego de pretemporada. Sí, pero ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el sistema de derecho? ¿No? ¿Dónde está ese árbitro que estaba preparado para pitar el 2 de junio?
Hoy en día están jugando en las canchas, digamos, en las canchas, ni siquiera en pasto, están jugando en tierra, están jugando en las canchas llaneras, gracias, en las canchas llaneras. Ahí están jugando. ¿Y dónde está la gente en el estadio de fútbol? Muchas de las personas ya dijeron, lamentablemente, ojalá que ustedes no, pues el boleto no lo voy a ocupar el 2 de junio, ¿no? ¿Para qué si ya se están jugando en el campo llanero? Donde quiero ir es precisamente a la parte de la debilidad de la democracia. Pero ¿cómo fortalecemos la democracia? Un binomio indisoluble es la transparencia y la democracia. Sin transparencia no puede haber, obviamente, toma de decisiones públicas informada, no puede ejercerse el voto de una manera directa, libre e informada en ese momento del día 2 de junio tan interesante y tan importante. Entonces, hoy lo que necesitamos, es una resiliencia democrática en donde se requieren acciones permanentes, precisas, para reducir la prevalencia y el impacto de la información pública basada en falsedades o desinformación. Y hoy que en día estamos viendo, obviamente, en la era de la tecnología digital o de la era digital, pues estamos inmersos o sujetos, a mucha desinformación. Entonces, ¿qué necesitamos las instituciones que hoy estamos aquí? La academia, ¿no? Sociedad civil, instituciones garantes de acceso a la información, instituciones que garantizan precisamente tu derecho al voto, no el de nadie más que tu derecho al voto, como el Tribunal Electoral, es precisamente evitar la desinformación. Por eso es importantísimo este binomio, porque si no hay información, si no hay transparencia gubernamental o no hay una accesibilidad, una apertura institucional por parte de las instituciones, pues obviamente no podremos hablar de este binomio perfecto. La transparencia es el principal vehículo y es una condición sine qua non para que un buen gobierno y el desarrollo democrático se estabilicen y además crezcan. ¿Y esto por qué? Porque permite visibilizar y dar a conocer las acciones de gobierno. Y cuando una institución es realmente transparente, hay realmente confianza por parte de la sociedad en sus instituciones. Ustedes trasladan a su vida diaria, cuando una persona no se conduce con transparencia, cuando su familiar no se conduce con transparencia o les oculta cosas, hay cierta desconfianza. Lo mismo sucede en el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el ejemplo de la Benito Juárez? No hay información, hay desconfianza en la determinación por parte de las autoridades responsables. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el tema del fútbol, donde están jugando en campos llaneros? Pues la gente tiene una desconfianza. O sea, ¿para qué voy? Si ya compré mi boleto para el 2 de junio, pues mejor veo el campo llanero, a lo mejor están mejor los golpes allá, porque no hay ningún árbitro, ¿sí? Y entonces vivimos en la desinformación y vivimos precisamente en esta era de la polarización social. Lo que necesitamos hacer es que exista transparencia para recuperar esa confianza en todas las instituciones. Y aquí es donde juega un papel muy importante los organismos constitucionales autónomos, que los organismos constitucionales autónomos no estamos sujetos a un vaivén político, no somos creación o no fuimos creación de una concesión del poder público. Jóvenes, ustedes llegaron ya y estaban los organismos garantes. Estaban los organismos defensores de derechos humanos, estaban instituciones que garantizan una sana competencia económica y que hoy ustedes puedan elegir entre varios productos a un precio estandarizado y que si hay un sobreprecio tengan ante quién quejarse, pero que también tienen quien les proteja sus datos personales. En ese sentido, las instituciones jamás fuimos concesión del poder público, fueron conquistas de la sociedad que empezaron obviamente a esta democratización en los años 80, ¿no? Y que finalmente siguen ahorita en una construcción permanente. Pero hoy en día, 2024, no tendríamos por qué estar hablando de la desaparición o la prevalencia del INAI. Concretamente, tendremos que estar hablando de la fortaleza o cómo fortalecemos a las instituciones, porque es su democracia, son sus instituciones, no son instituciones del poder público. El poder público, queda muy claro, no quiere a las instituciones. Y por eso atentados como la falta de designación de comisionados en el caso del INAI, la falta de designación de magistrados en sala superior, la falta de designación de magistrados obviamente en salas regionales, de lo cual es un atentado contra el tema, contra el régimen democrático. Ustedes están estudiando derecho y las leyes no se hicieron para acatarse o no para tratar de acatarse. Las leyes se cumplen, la Constitución se cumple en primer lugar. La Constitución hoy establece un diseño constitucional de 7 personas comisionadas en el pleno del INAI, nos guste o no. Entonces, hay alguien que está faltando a esa situación. Entonces, pero lo que les quiero comentar también es que el INAI
y las instituciones autónomas garantizamos de una manera independiente e imparcial el acceso a la información. Si no existiera transparencia, si no existiera acceso a la información, ustedes difícilmente pudieran tomar una decisión el 2 de junio de manera informada. Es importante que ustedes conozcan las plataformas electorales, que conozcan las declaraciones patrimoniales, que conozcan las declaraciones de terceros, que conozcan los compromisos que muchas y muchos candidatos, candidates han hecho y se han cumplido, ¿no? Y si en este sistema democrático merecen en unos casos ser reelectos o en unos casos merecen un cargo quizá a lo mejor más alto o en otra cámara o en otro espacio público, pero es en base a la evidencia pública. De ahí pues reside la importancia de la transparencia en este sistema. Hoy estamos, y con esto voy a concluir ya, en 2024 es el proceso electoral más grande y más complejo en la historia de este país, jóvenes. Ustedes van a tomar decisión en poco más de 20,000 cargos de elección popular. Por supuesto que van a decir, es que a mí no me toca Mexicali o a mí no me toca Tapachula, no, me toca la Ciudad de México, sí, pero la decisión que ustedes van a tomar es de esa dimensión y en esa dimensión se tiene que estar precisamente viendo. También tenemos que estar conscientes que esta decisión que tomen ustedes y que tomemos nosotros en estos próximos días, o más bien el 2 de junio, también va en consonancia con que casi alrededor del mundo, casi la mitad de la población habrá de determinar el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque también está en juego otros cargos como en Estados Unidos y en otros países del mundo. Entonces lo que quiero decir es que la transparencia es importante y es un binomio perfecto junto con la democracia. Yo hasta ahí dejo, por razones del tiempo, este primer comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y como bien nos lo mencionas, pues hay un binomio indisoluble entre la transparencia y la materia electoral, y por eso le damos la palabra y la bienvenida y la palabra al maestro Luis Espíndola Morales. Él es magistrado presidente interino de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta por 10 minutos. Bienvenido, amigo. Ahí te lo paso, ¿verdad? Sí, gracias, amigo. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer al Info, al INAI, a la UNAM, la consideración, la atención para ser invitados para este foro, particularmente pues, al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, por supuesto a Rodrigo Aristides Guerrero, presidente del Info, a mi queridísimo amigo, el comisionado Julio César Bonilla, con quien me une una gran amistad, y bueno, también a Gloria Alcocer, querida amiga, también hemos compartido ya muchos foros, muchos retos y diferentes luchas, en cada quien en su trinchera, en su ámbito, pero que nos une un objetivo común, que es procurar con un granito de arena, pues un mejor país, un país más democrático, más plural, que en donde se garantice mejor los derechos. Por supuesto al doctor Marco Antonio Saint, también un estimado amigo, director de Educación Continua de la UNAM, con quien hemos compartido ya algunos foros. Pues yo estoy en mi casa, en la UNAM. Agradecer a todas y todos ustedes por su atención, su consideración, su interés, estar aquí en este foro, a todas y todos los compañeros del Info, queridos compañeros también, y también de aquí de la UNAM, que es mi casa, así lo siento y así lo veo. Y bueno, pues nos han pedido hablar un poco sobre transparencia y democracia. Yo iniciaría con una pequeña reflexión, pero que me parece importante. Imaginemos, bueno, no imaginemos, estamos en este auditorio, todas y todos. Imaginemos que de repente se apaga la luz de este auditorio. ¿Qué sentiríamos al apagar la luz de este auditorio? Pues primero sorpresa, tal vez nos preguntaríamos qué es lo que está pasando, tal vez un poco de desconfianza, porque pues, tal vez a lo mejor no tenemos al lado a una persona de confianza, etcétera. Diversas sensaciones habría si las luces de este auditorio estuvieran apagadas, ¿no? Lo mismo pasa o algo similar pasa con la transparencia.
La transparencia tiene que ver con que todos podamos ver la actuación del gobierno de manera clara, qué hacen, qué no hacen, qué dejan de hacer, y estar muy atentos a este tipo de situaciones, ¿no? Poder ser vigilantes de esa actuación. Evidentemente, quien ejerce poder, pues, se rehusará, poder de diferentes ámbitos, federal, estatal, municipal, podrá tener la tentación de rehusarse a que esa luz se mantenga encendida, ¿sí? Buscará que esté a media luz, ¿no? Algo un poco romántico, ¿no? Preferentemente que estuviera apagada, ¿no? Para que no se pueda ver todo lo que se hace, ¿no? Parafraseando un poco a Martin Luther King Jr., en este ámbito y trasladado a la transparencia, evidentemente, la oscuridad no puede vencer a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Entonces, la transparencia es esa luz que se busca para tener claridad en el quehacer gubernamental. Y tener prendida esa luz, esa vela, ese foco, pues es tarea de todos y de todas, ¿no? Estar muy presente. Se apaga la luz y puede haber quienes empiecen a silbar, ¿no? A reclamar, ¿qué pasó aquí, no? Y ese reclamo es importante, hacer eco de ese reclamo, porque todos y todas en democracia tenemos ese derecho de poder ver con claridad el trabajo gubernamental. Y también, pues parafraseando un poco a un justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos, casi siempre lo cito, ya quienes me han de conocer, en estos temas de transparencia es fundamental. Decía justice de la Corte, Luis Brandeis, si no mal recuerdo, al referirse un poco a la transparencia gubernamental, que la luz del sol es muy beneficiosa. Entre ellas, pues, previene muchas infecciones. Evitemos que también produzcan infecciones, no tener la luz del sol presente. Y también en un cuarto sucio, donde hay muchas alimañas, cucarachas, no se pueden ver las cucarachas si no encendemos la luz. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, entrando un poco, porque ya me estoy aventando por lo menos la mitad del tiempo que tengo para participar, y aquí mi querida amiga Gloria es implacable con el tiempo, entonces vamos a acelerar la exposición. ¿Qué tenemos para este proceso electoral? Pues tenemos nada más ni nada menos cerca de 20,708 cargos de elección popular que están compitiendo. 20,708 cargos de elección popular en todo el país son los que se van a elegir, tanto federales, estatales y municipales. Tenemos, esa es la dimensión que tenemos en este momento, el proceso electoral más grande de la historia de México. No solamente por los cargos de elección popular que están en juego, sino también por el padrón electoral, el listado nominal de electores. Estarán convocados a las urnas más de 98 millones de mexicanas y de mexicanos. Eso es importantísimo, y me parece que también la cuestión que tiene que ver con transparencia es importantísima. Miren ustedes, según datos del INEGI, el conocimiento de las instituciones de transparencia por parte de la población en general se acerca a un promedio que raya en el 51%, es decir, apenas más de la mitad de la población conoce a sus instituciones de transparencia. Pero qué decir, también hay que ser autocríticos, qué decir de las instituciones electorales. Hay cerca del 56% de confianza en las instituciones electorales. Esa es la situación que tenemos. En cuanto a corrupción, el índice de percepción de corrupción ubica a México en el lugar 120 de 180 países, en donde el país 180 es el más corrupto y el país 1 pues es el menos corrupto. Entonces México está en el 126 de 180, compartiendo este penoso lugar con países de África.
Pero aún y cuando estamos en una situación preocupante, déjenme decirles que abriendo el esquema a un histórico, México se encuentra en un histórico en la mejor posición desde el año 2000. Desde el año 2000 a la fecha, México se encuentra en el mejor porcentaje de percepción de la corrupción y particularmente el punto medular se dio en los años 2018 y 2019 particularmente. ¿Cómo habremos estado antes? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, ¿cómo habremos estado antes? Y no estoy diciendo, por ejemplo, en 2001 con Vicente Fox, pues estaba con un tema de, en la posición número, en el número 37, 37 puntos de 100, ¿sí? 37 puntos de 100, donde 100 es la calificación máxima, ¿sí? Con Calderón, por ejemplo, en 2008 estaba en 36, por ejemplo, con 36 de 100, con Enrique Peña Nieto, y aquí está viendo mi amiga, Sí, o sea, aquí te está dando fe, ¿sí? Con Enrique Peña Nieto tenemos, pero el punto más alto, 35 de 100. 2018, 2019, 28 y 29. O sea, aunque digamos lo que digamos, hay una mejoría en cuanto a combate a la corrupción en este sexenio. O podrá haber filias y podrá haber fobias, pero aquí está en la gráfica. Y es una gráfica del índice de percepción de la corrupción. No podemos tampoco elevar las campanas al vuelo porque estamos en un penoso lugar. Seguimos en un penoso lugar. Pero ¿cómo estábamos antes? Estábamos mucho peor. Aquí está la gráfica, índice de percepción de la corrupción. Se los puedo compartir y dejarlos. Entonces, seguimos mal, bastante mal, muy mal, pero los números nos indican que estábamos mucho más mal. Ya estamos en... Estamos ok. ¿Cuáles son los temas que generan mayor preocupación en México? De acuerdo a datos del INEGI, el primerísimo lugar lo ocupa, lo que más le preocupa a la población, ya con esto terminaría porque tengo más información todavía, pero no vamos, por respeto, ya estamos en los 10 minutos. Corrupción es el primer lugar, de que lo que le preocupa más a la población, corrupción, pobreza, inseguridad y desempleo. Corrupción, pobreza, inseguridad y desempleo. Entonces, en cumplimiento al Estado de Derecho, es decir, qué tanto se aplican las leyes y qué tanto se respeta el Estado de Derecho, México está en el lugar 116 de 142 países. Hay un trípode, así le puedo llamar yo, en cuanto a la legitimidad de las instituciones. Para generar legitimidad en una institución, previamente tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no hay legitimidad. Y previamente la confianza, necesariamente tiene que haber transparencia y rendición de cuentas permanente por parte de las instituciones. Si no se predica o no se antepone la transparencia, la rendición de cuentas, no va a haber confianza. Y si no hay confianza, se reduce la legitimidad y la credibilidad de las instituciones. Entonces, por eso es muy importante, y es una tarea no solamente de las instituciones. Por supuesto que el INAI, el Info de la Ciudad de México, hace un trabajo enorme, ¿sí? Titánico. Por ahí vi a mi compañero, a mi querido amigo Julio César Bonilla, en el metro, difundiendo en la calle, difundiendo la actividad, el quehacer del Info de la Ciudad de México. Son instituciones fundamentales, son instituciones esenciales, que les toca garantizar el derecho de transparencia, la máxima publicidad y la protección de datos personales de la ciudadanía. Pero también a la ciudadanía le corresponde proteger a esas instituciones, cuidarlas, exigir su debido funcionamiento, su debida integración
y, por supuesto, generar condiciones que permitan pues una mayor apertura, un mayor pluralismo y, por supuesto, una vida democrática mucho más cotidiana. De mi parte sería todo y perdón porque me pasé ahí 3 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que justo están dando todos al clavo, que es ¿por qué nos interesa la transparencia? Yo ahí tendría el debate de la percepción versus la realidad, porque la percepción es una, pero la realidad es otra, ¿verdad? Y esa juega para ambos lados. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Marco Antonio Seín Chávez, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, mi querido amigo. Igual, hasta por 10 minutos. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a mi amigo Julio César Bonilla, y empiezo por él porque es el artífice de esta mesa, por haber convocado además a una mesa con grandes amigos, con una gran amiga, una mesa de lujo, una mesa en donde los conceptos que se van a vertir y se están vertiendo pues son fundamentales, y por supuesto las propuestas que de aquí saldrán también lo serán. Desde luego, agradecerle a mi otro gran amigo, al maestro Adrián Alcalá, comisionado presidente del organismo garante nacional de 2 derechos, como lo dicen en el sistema nacional, 2 derechos llave, 2 derechos habilitantes tan importantes como es el de acceso a la información pública y como es también el de la protección de los datos personales. Agradecerle también a mi querida amiga, a Gloria Alcocer, quien desde la prensa, quien desde el activismo social ha contribuido a nuestra democracia de manera pues contundente, lo hace todos los días y lo hace con un entusiasmo, una vehemencia que es admirable y por supuesto que es necesaria en una democracia tan viva como es la mexicana. También agradecer la presencia, y voy a decir recibir con mucho gusto, pero en realidad no los estamos recibiendo porque todos son parte de esta gran casa de estudios, todos son profesores de aquí, son profesores muy destacados. Solamente Gloria no lo es, pero esperemos que pronto tenga una mayor actividad académica en nuestra facultad y ya podamos decir que también está dentro de la plantilla docente de la misma. Agradecerle al magistrado Luis Espíndola, quien además debo puntualizar y debo subrayar y debo además felicitarlo porque recientemente ha Así está. Agradecerle su presencia y agradecerle además siempre su participación tan acertada y tan productiva para nuestra facultad, para quienes son la razón de ser de nuestra labor cotidiana, de nuestra labor sustantiva, que es la docencia. El hecho de tener a grandes personas, primero, por supuesto, extraordinarios servidores públicos y también excepcionales académicos como son Julio César, Adrián y Luis, pues es un lujo para la Facultad de Derecho, y también contar con una invitada tan especial como Gloria Alcocer se configura como ese lujo también que nos podemos dar solamente en esta casa de estudios, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación. Desde luego también agradecerle por su anfitrionía, por su hospitalidad al doctor Imer Flores, quien tuvo que retirarse, pero quien nos dio una bienvenida muy, muy calurosa, quien se estrenó en su cargo el día de hoy con este evento tan importante y además quien ha sido también desde la academia un promotor incansable de la democracia.
También mencionar que nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, es una convencida de este tipo de eventos, es una convencida de abrir las puertas de nuestra Facultad de Derecho y es una convencida de que este tipo de ejercicios nos lleva a una mejoría en la calidad de nuestra democracia, a una mejoría en nuestro Estado de Derecho y, por supuesto, a un beneficio para la sociedad que funge siempre como nuestra benefactora y principal beneficiaria de todo lo que hacemos las universidades públicas. Sobre la transparencia y la democracia, después de los estudios que hemos hecho, tanto desde la Facultad de Derecho como desde el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, hemos podido notar que este tipo de instituciones son los 33 organismos garantes que existen en el país, los 32 locales y el organismo garante nacional, son lo que en algunas teorías se conocerían como poderes no mayoritarios o contramayoritarios, pero estos tienen una particularidad que no tiene cualquier otro de ese tipo de instituciones no mayoritarias o en algunos casos contramayoritarias. Podemos hablar de muchas de ellas, pero en el caso de los organismos garantes del acceso a la información pública y de la protección de los datos personales, son aquellos que permanentemente sus funciones, sus facultades son ejercidas a partir de la excitación que tienen de la sociedad misma. Es decir, en todo momento, tanto el INAI como el Info de la Ciudad de México actúan porque así lo solicita la sociedad misma. Y en este concepto que Gloria decía y con el cual estoy absolutamente de acuerdo de no hablar de la ciudadanía, tendríamos que hablar de la sociedad en su conjunto, es decir, no solo las personas mayores de 18 años y con un modo honesto de vivir, como dice nuestra Constitución, sino toda la sociedad somos beneficiarias de lo que están haciendo estos organismos garantes. Y lo hacemos a partir de estos organismos que hoy tenemos. Se me ocurre en este momento otro que ha aparecido últimamente en las noticias, lamentablemente, otra vez por una razón parecida a las que ha aparecido, como es la Auditoría Superior de la Federación, en donde el sesgo que desde el interior se ha revelado, ha tenido en el ejercicio de sus facultades, que son unas facultades importantísimas como un organismo del Estado que es, pues nos lleva a preguntarnos si este esquema de la Auditoría Superior de la Federación, que es prácticamente unipersonal, está funcionando. Este plan anual de auditorías y todo lo que se está haciendo y que se ha ido cambiando en los últimos años, parecería ser que no nos está llevando a tener una mejor fiscalización. Por supuesto, los organismos garantes y la transparencia que a partir de ahí se está garantizando, se han configurado como organismos que son ejemplo a seguir. Una, por la esencia colegiada de sus órganos de gobierno, en donde, como ya lo decía el maestro Alcalá, hoy tenemos una falta todavía de nombramiento de comisionadas y comisionados en el organismo garante nacional, pero que a pesar de todo ello, están funcionando y funcionan a partir de una decisión permanentemente colegiada y eso nos ha llevado a que lo hagan de mejor manera. El hecho de que la democracia como concepto y con las garantías institucionales y constitucionales que se fueron estableciendo en la Constitución y en las leyes aplicables, haya tenido un avance tan permanente y tan acelerado a partir, yo diría, de la reforma de 1977, la de don Jesús Reyes Heroles, y que la transparencia que ya aparecía ahí en un primer momento y en un momento en que estaba en ciernes este tipo de conceptos, no lo hiciera a la par, no ha sido obstáculo para que hoy la transparencia esté viva, para que hoy la transparencia sea un requisito indispensable de cualquier democracia. Si hablamos de cualquier democracia occidental, hablamos de transparencia. Y el hecho de que a partir de 1977 hayamos tenido un avance contundente hasta 2002 en el tema de la transparencia, particularmente lo que no sucedió con la democracia, nos ha llevado a concluir que a pesar de esa falta de avances que hubo durante muchos años,
A partir de 2002, los avances han sido amplísimos, los organismos garantes se han empoderado. Sin los organismos garantes tenemos claro que no podemos funcionar como democracia y hoy tenemos que cuidarlos y hoy tenemos que fortalecerlos y también hoy tenemos que mejorarlos. La decisión tomada desde el Pleno del INAI y particularmente promovida hoy por el maestro Alcalá de establecer ya un sistema civil de carrera ya verdaderamente implementado en el INAI nos está llevando a saber que lo que vamos a ver a partir de ahora es verdaderamente una labor profesionalizada, una labor sin ningún sesgo político, y no es que haya sido así anteriormente, pero con ello logramos garantizar que ese sesgo que puede haber y que esa falta de profesionalización que en algunos momentos se ha visto en algunos de estos organismos, podamos irlo soslayando y podamos ir mitigando el riesgo de que nuestros organismos garantes estén sujetos a criterios diferentes a los técnicos que son los que rigen su quehacer cotidiano. Y eso es una buena noticia para la democracia y eso es una buena noticia para la sociedad mexicana y por supuesto es una buena noticia para nuestro Estado de Derecho, sin el cual no podemos vivir, no podemos convivir y por supuesto no sería viable una sociedad hoy en el siglo XXI en el occidente si no estamos hablando de estos dos conceptos que, como ya se ha dicho en este foro, son indisolubles, estos dos conceptos que deben convivir y de estos dos conceptos que son complementarios en todo momento. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho su tiempo, te agradezco mucho, querido amigo, la invitación, agradezco a Adrián, agradezco a Gloria y agradezco a Luis el haber estado aquí, el estar conviviendo y el poder estrenar este encargo en una mesa de lujo con, repito, servidores públicos excepcionales, con una profesional también extraordinaria y además, y yo diría que sería lo más importante, con grandes amigos y una gran amiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como nos lo dice Marco Antonio, esta es la defensa de las instituciones, no solamente de las personas. Porque pues si nos vamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, híjole, como que se nos pone muy difícil poder defender a quien la dirige, pero no así a la instancia. Lo que defendemos es la institucionalidad, yo creo que ustedes coincidirán, no tanto a quienes la dirigen, no tanto a quienes forman parte, porque sí hay mucho y dejan mucho que desear en algunos momentos, pero lo que tenemos que defender es la institucionalidad y que eso, queridas amigas, amigos, amigues, costó vidas. Muy bien. Querido Julio, finalmente hasta por 10 minutos para poder hacer preguntas y regresar a la mesa. Adelante. Muchísimas gracias, Gloria. Para mí, insisto, es un verdadero honor estar en esta mesa de trabajo. Ya se ha insistido mucho en que es una mesa de profesionales, pero también de grandes amigas y amigos, como podrán notar. La idea original fue justamente fusionar las visiones serias, críticas, institucionales, desde la visión electoral, desde la visión de la academia, desde la visión, naturalmente, de los medios de comunicación y de la transparencia. Vaya que es un análisis complejo el que estamos proponiendo cuando pensamos en la realización de este foro, porque justamente tratar temas como la democracia y la transparencia, que son conceptos esencialmente controvertidos, como diría Gallier en su obra que revisa todos estos temas, para mí es muy importante hacer énfasis es que hay una comunicación, un diálogo abierto permanente entre el concepto democracia y el concepto transparencia. A partir de que México entró a un nivel de desarrollo democrático mucho más vigoroso, ya lo citaron aquí, a partir de la reforma de 1977 y hasta el momento en el que nos encontramos, nuestra democracia, y lo digo siempre en clase, aquí están mis alumnos del posgrado, es una democracia muy joven en realidad, es una democracia en crecimiento y en consolidación, con un desarrollo progresivo muy interesante sobre elementos como este que destacan hoy contenidos tan importantes como es la transparencia en democracia. No siempre fue así, ya citó mi querido amigo el magistrado Espíndola
¿Qué sucedía no hace más de 20 años en nuestro país? Lo cierto es que la apropiación del concepto de la transparencia ha ido en crecimiento y se ha venido fortaleciendo en el país de manera muy importante, con la creación, sí, de órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro, con un sistema nacional de transparencia como el que hoy conocemos y sus impactos en muy diversas variables, sí, de la democracia sustantiva, pero también de la democracia adjetiva, que es a la que nos estamos enfrentando en este momento. Y hay que entender, desde mi perspectiva, a propósito de este debate nacional, desde mi perspectiva, también nosotros o nosotras, como agentes de las instituciones, tenemos que estar a revisión por parte de la democracia. No podemos escapar, diría un autor por ahí, no nos podemos echar a la hamaca ni tirar las campanas al vuelo. Sabemos perfectamente que como instituciones hay cosas que mejorar en nuestro modelo, en nuestro diseño, en nuestra consolidación y en nuestra integración. Y es precisamente este tipo de foros los que nos permiten analizar esas variables que nos permiten también sujetarnos al escrutinio público. El modelo democrático de nuestro país es un modelo muy complejo, con una construcción ya de más de 40 años, en donde instituciones tan importantes como el INE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como las fiscalías electorales, hoy el Sistema Nacional de Transparencia, desde mi perspectiva han cobrado carta de naturalidad o de naturaleza en nuestra democracia. No podemos entender a nuestra democracia sin estas variables. Lo cierto es que también nuestra democracia se encuentra en permanente tensión, como lo he analizado en más de una de mis clases, con el concepto constitución, entendido a la constitución como un mecanismo de control al poder y por tanto como un mecanismo de control a la propia democracia. Marco señalaba un principio esencial de cualquier variable democrática, que es el principio contramayoritario. Es decir, la democracia y la Constitución se encuentran en una permanente tensión. Y yo diría que bueno, porque ya se abre un debate no solamente de carácter académico, sino institucional y yo diría social y cultural muy importante en nuestro país y a nivel internacional. Hoy el concepto democracia, como lo entendemos en pleno siglo XXI, alinea justamente contenidos sustantivos y contenidos adjetivos, porque me parece que todas y todos los que estamos aquí en este foro y quienes nos siguen a la distancia comprenderán que la democracia no se agota en las elecciones, no se agota el día de la jornada electoral. Es un factor determinante, cierto, pero no es suficiente para justamente la construcción sustantiva de la democracia a la que estamos aspirando. No podemos dejar el análisis real o material ejecutivo de lo que está sucediendo en la República para atender justamente lo que está sucediendo desde el debate político, cultural o jurídico. Y me refiero a que también tenemos que analizar otras variables democráticas que no siempre están a discusión en foros como este. Y me refiero a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la inseguridad, en fin. Todas esas variables forman parte o deberían formar parte también sustantiva del debate de las instituciones a las cuales pertenecemos. Y es por eso que a mí me encanta estar en un foro tan importante como este, porque me ayuda a alinear conceptos, ideas y materia sustantiva de nuestros temas que nos den la oportunidad de dar un salto hacia adelante en nuestra institucionalidad. Como ustedes saben, con mi amigo Adrián Alcalá, he recorrido prácticamente toda la República. Visitamos casi 70 universidades del país en un ejercicio inédito del Sistema Nacional de Transparencia. Un ejercicio que nos permitió a mi querido amigo Adrián Alcalá, insisto, y a mí, conocer de primera mano, de primera fuente, directamente, la visión de las comunidades universitarias de todo el país. Y cómo visibilizan la transparencia, cómo visibilizan la protección de los datos personales. Y los datos son muy reveladores. A nosotros como instituciones en esta materia nos hace falta mucho por hacer a nivel local y a nivel nacional, y permítanmelo decir también a nivel internacional. Una cosa son los datos macro, pero lo cierto es cómo la gran sociedad mexicana se apropia de los derechos de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales en una democracia como la nuestra, hasta lograr justamente lo que Gloria dice, tener un control democrático de nuestros gobiernos vía el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública. Pero un control democrático institucional serio, responsable, apasionado sí, pero
tiene que alinearse a los principios y valores de nuestra Constitución. Otro enfoque que me parece también se ha perdido de vista en los últimos años de manera muy desafortunada a propósito de este debate democrático nacional, es que instituciones como la nuestra, cuando fueron pensadas por el constituyente, los órganos constitucionalmente autónomos, no debemos jugar un papel de oposición a los gobiernos, tampoco debemos jugar un papel oficialista. Nuestra labor es una labor especializada, es una labor profesional, que los temas que tengamos a nuestro alcance y a nuestra supervisión se comparen con los principios constitucionales y justamente coloquemos en el eje de la acción, como siempre lo he dicho, a la gran sociedad del país, a la gran sociedad que es, desde mi punto de vista, el punto de ida y vuelta de la creación de instituciones como la nuestra. No podemos estar jugándole al oficialismo, pero tampoco estar jugándole a la oposición desde los órganos constitucionalmente autónomos. Eso me parece una situación totalmente grave que fuera del marco democrático y constitucional pone en riesgo también a las mismas. Nuestra función, como decían José Woldenberg en su presidencia en el entonces IFE de los años de la transición, tiene que ser la función de un árbitro. Entre menos se vea un árbitro en la contienda, mejor será su trabajo. Naturalmente nosotros tenemos que sí sacar las tarjetas cuando sea necesaria sacarlas, pero también reconocer triunfos y aciertos. Es decir, tenemos que mantener una lógica de equilibrio y no estar tentados, insisto, a desconfigurar la esencia de los órganos constitucionalmente autónomos, que son, como ustedes saben, órganos creados directamente por la Constitución, con una atribución especializada y profesional en ciertos temas y áreas del Estado mexicano, y que naturalmente, teóricamente, tenemos la misma jerarquía que los otros poderes. Y en ese sentido, la alta responsabilidad que representa formar parte del Sistema Nacional de Transparencia. Un sistema fuerte, sólido, consolidado, pero que naturalmente hoy por hoy está sujeto a revisión, igual que lo estuvo el sistema de elecciones y como está el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí mismo defendí yo mi tesis de doctorado sobre esa necesaria revisión del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país. Tenemos que fortalecer a las instituciones, no hay otra vía. La única vía de que una democracia se convierta auténticamente en consolidada, transformadora y apegada a la línea de legitimidad social y constitucional tiene que ver con la fortaleza de sus instituciones, sí, sin duda alguna, pero también con la participación social, con la participación política de la gran comunidad de este país. También debemos escuchar a la sociedad de la República, porque a veces me parece que este tipo de eventos, y lo digo con el mayor de los respetos, parecen monólogos en los que escuchamos siempre lo mismo y repetimos el ruido online que existe en los medios de comunicación, que existe en las redes sociales. Por eso me atreví a convocar a mis amigas y amigos para que hagamos una revisión ampliada o amplificada sobre el debate nacional. Y no que vengan a escuchar lo que escuchamos en los medios masivos de comunicación o que lo que se repite en el ruido online. ¿Cuál es la posición que tenemos como instituciones garantes en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, en materia de los derechos político-electorales, la visión académica, la visión de los medios? Tenemos que ser autocríticos también, naturalmente, porque de otra forma vamos a fracasar en el intento de construir un Estado fuerte, un Estado donde justamente el balance y el equilibrio de los poderes, los controles constitucionales que existen, el principio contramayoritario, no sean más que ficciones. Porque hoy nuestra democracia, justamente a partir de lo que hemos encontrado en el camino, en este andar de ya más de 40 años en el país, necesita, sí, un gobierno responsable que rinda cuentas, que deje la oposidad y la arbitrariedad de lado, pero también necesitamos que los otros poderes se conviertan en poderes auténticamente fuertes, que tengamos una opinión pública suficientemente sólida para intervenir en los asuntos democráticos. Necesitamos también, y por qué no decirlo, de oposiciones que tengan también propuestas. Y necesitamos de empresas, de medios, de una pedagogía en materia constitucional y democrática fuerte para seguir construyendo la gran nación en la que nos encontramos todas y todos. Muchas gracias. Julio, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, angustia? Esas también se vale. ¿Nadie?
¿Seguras? Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio un poco fuera del guión, pero les voy a dar, ya vieron que soy muy estricta, hasta 3 minutos para que nos den sus comentarios finales. Empezamos con Adrián Alcalá, por favor. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que muy rápido la reflexión, jóvenes estudiosos del derecho, próximos abogados o abogades, inmiscúyanse en la vida pública. Es importantísimo que ustedes formen parte del escrutinio público. En esta nueva forma de gobernanza, una gobernanza más horizontal, en donde de una manera colaborativa hay espacios para que la sociedad, junto con sus autoridades, tomen las mejores decisiones a partir de la identificación de problemáticas. Pero es justo que exista eso que le llaman participación ciudadana. ¿Por qué? Porque de una u otra manera cualquier decisión que tome el poder público les va a afectar en servicios, en mejores bienes, mejor calidad de compras que se hacen en un gobierno, de toma de decisiones, pero también exíjanle cuentas a sus autoridades, exijan cuentas no solamente los habitantes de Benito Juárez, sino toda la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a todos nos puede pasar. Hoy lamentablemente son nuestros hermanos de la Benito Juárez, pero también podemos ser el día de mañana nosotros. Entonces es importante que las autoridades clarifiquen de dónde está saliendo, cómo se contaminó. Unas voces dicen que en el subsuelo hay diésel, ¿cómo lo vamos a remediar? Pero primero denos certeza. Y entonces el 2 de junio, a partir de evidencia, a partir de información pública, ustedes tomarán una decisión que les impactará en su futuro inmediato y en su futuro próximo. Muchas y muchos de ustedes habrán de ejercer en próximos años ya sus carreras profesionales. Esta carrera para la cual se han preparado les va a impactar, y por supuesto que les va a impactar a las futuras generaciones. Critiquen, cuestionen, es precisamente su forma natural, o más bien su edad natural para hacerlo, y para eso están las instituciones. Defiendan las instituciones. Estoy totalmente de acuerdo con Julio, hay que criticar. Podemos hoy en día estar apostando o cuestionando en foros como este cómo mejoramos el acceso a la información, cómo mejoramos la protección de los datos personales, cómo hacemos unos trabajos más sencillos, más ágiles, que le entiendan todos, cómo estamos más cercanos a la gente. Hoy en la mañana tuvimos un evento aquí precisamente en el auditorio Benito Juárez García, en donde se presentó una obra en donde a través de caricaturas se comunica la importancia de la protección de datos personales, la importancia de cuidar los datos, las medidas de protección que hay en la era digital. De esa forma es la que tuviéramos que estar hoy debatiendo, cómo conectamos mejor y no la prevalencia de las instituciones. Créanme que si estas iniciativas prosperan, será un retroceso de más de 20 años, en donde, como lo dijimos al principio, estaríamos en la única verdad, en la verdad de la o el gobernante, y no en la verdad que ustedes quieren saber. De verdad, exijan cuentas, son sus representantes, pero también exíjanos a nosotros. Comisionado Alcalá, no me gusta cómo están resolviendo, no me gusta cómo están atendiendo, no me gusta cómo están haciendo el trabajo, con críticas constructivas, pero de verdad la prevalencia de las instituciones. Y no vengo a defender el trabajo de los 4, y les agradezco por supuesto a todos los que están atrás de nosotros, como Voz y Voto, otras organizaciones, la academia. Se trata precisamente de cuidar a la institución. Muchísimas gracias. Gracias. Ándale, Seif. Maestro Luis Espíndola, por favor. Gracias. Aquí no hay una bolsa de tiempo, ¿verdad? Okay. Entonces, sí funciona. Entonces, bueno, entonces, pues más que nada tenemos que… voy a hacer muy breve por el resto, voy a decir el resto de lo que traía. Bueno, no debemos perder de vista que en materia electoral, pues rige, como en muchos otros ámbitos, el principio de máxima publicidad, en donde pues toda la actuación de las instituciones electorales debe estar siempre a la vista y al alcance de todas y de todos. Es el gran reto, poder transmitir correctamente la información, poder informar adecuada y oportunamente. Se ha hablado aquí de las solicitudes de información, etcétera. Sí son instrumento ciudadano, pero desde mi punto de vista, las solicitudes de información deben ser la excepción. La información siempre tiene que estar disponible para todas y todos. En aquel caso en el que no esté disponible, exista duda o esté incompleta, pues es el ciudadano el que tendrá que, no el ciudadano, las personas, cualquier persona está legitimada para interponer, para presentar una solicitud de información. Entonces, en ese sentido, pues las solicitudes, el gran reto es que las solicitudes de información
pues precisamente se erijan en esa excepción. Transparencia proactiva, me parece que es importante, es necesario tener estabilidad para comunicar correctamente el quehacer institucional. Me parece que es importante también, además de establecer una fórmula o fórmulas adecuadas de acuerdo a las necesidades de cada institución para poder comunicar adecuadamente el quehacer institucional y la actividad institucional. Me parece también que deben fortalecerse los programas, los planes y las políticas públicas enfocadas al combate a la desinformación, a las fake news. Me parece que la otra cara de la moneda del acceso a la información también debe ser importante o importantísima en esta era digital, pues el combate a la desinformación. Me parece que la claridad en los procedimientos, ya lo decía el comisionado presidente del INAI, cómo ejercer estos derechos es importantísimo, y poder saber cómo se dan las contrataciones, que alcance las licitaciones, los permisos, las licencias, todo este aspecto que tiene que ver con el quehacer gubernamental tiene que estar al alcance de todas y de todos. En el caso del Poder Judicial, pues me parece que las sentencias tienen que seguirse erigiendo no como un medio de restitución de derechos en lo individual, sino como un mensaje colectivo de garantía y de transformación social. Me parece que también en el ámbito digital, en este tema de acceso a la información y protección de datos, la educación, la cultura y la alfabetización digital son principios que se deben fortalecer. Los principios de transparencia en la red, de neutralidad en la red, son importantísimos. Y en cuanto a democracia, pues la democracia requiere controles de previsión, de prevención, de contención, de garantía, de reparación, de restitución y de sanción. Y también, por supuesto, de vigilancia o supervisión. Me parece que tenemos que enfocarnos en todo ello, y desde luego la participación ciudadana es importantísima. Los mecanismos de participación ciudadana, de democracia deliberativa, son importantísimos en este entramado. Yo al principio de mi intervención, y ya para concluir porque se me está terminando el tiempo, ya se me terminó, decía que ponía el ejemplo del auditorio iluminado, ¿no? Me parece que es tarea de todos y todos nosotros mantener este ejemplo claro dentro del quehacer cotidiano, mantener la luz encendida. Es tarea fundamental de las instituciones de transparencia, pues mantener esa luz encendida, no permitir que se apague o que estemos a media luz. En cuanto a los temas que ahora atañen en cuanto a la debida garantía, integración de las instituciones que ahora son parte de la discusión, pues me parece que se siguen dando los resultados, se sigue trabajando, se sigue actuando con normalidad. Desde luego es necesario tener este esquema completo, pero como decía de alguna manera Galileo, trasladado a las instituciones, y sin embargo se mueve. Gracias. Marco Antonio, por favor, tus conclusiones. Muchas gracias. Otra vez, muy agradecido con todas y todos ustedes el hecho de que tengamos este tipo de foros y esta relación permanente y muy productiva que ha habido con las dos instituciones, particularmente con el INAI, con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, en diferentes proyectos que hemos emprendido, como son las jornadas universitarias por la transparencia, también dentro del marco del gran proyecto que desde antes de ser comisionado presidente, el maestro Alcalá impulsaba, que era el de Sociedad Abierta. Nos ha llevado a que en los foros académicos se esté impulsando este tipo de temas, se estén proponiendo algunas cosas para el mejoramiento sustancial, no solo de las instituciones, sino también de las normas y de los procedimientos. Y eso es algo muy importante, estos procesos deliberativos en la democracia, el hecho de que sea la academia en donde se discute con base en evidencia, en un estilo hoy de gobernar en el que a partir de ideas que se asume que son verdaderas, pero que en realidad los datos que se muestran
demuestran que no lo son, pues el hecho de que se invite a las instituciones públicas tan importantes para el Estado mexicano, a la academia, se les invite a nada menos la universidad más importante de este país, una de las más importantes del mundo, y a la Facultad de Derecho, que se encuentra mejor posicionada alrededor de todo el mundo de habla hispana, pues es una razón para estar muy contentas, muy contentos. También es una razón para exigirnos cada vez más, para exigirle a las instituciones, como ya lo decían los comisionados, cada vez más que lo hagan mejor. Y no solamente exigirles que lo hagan mejor, sino también, y me parece que esto es muy importante, defenderlas a partir, repito, de esa evidencia, a partir de reconocer la importancia de su labor y a partir de encontrar el contraste con las otras voces que desde el mismo poder público intentan día a día desacreditar la existencia de estas instituciones, la existencia de los derechos que éstas garantizan, y que se piense que simple y sencillamente con el hecho de hacer cambios en las estructuras administrativas tendientes a la concentración del poder, con eso se va a mejorar las instituciones. Desde luego, la participación de la prensa en la democracia y en la transparencia, y hoy tenemos aquí a dos importantes periodistas, como son Raúl Llanos, como es Eduardo Arbizu, quienes desde su labor cotidiana han realizado aportaciones muy contundentes a la democracia y, por supuesto, han buscado que estos principios como la transparencia y la rendición de cuentas del poder público sean una realidad. Esto es importante que lo veamos, este trinomio que puede existir entre las instituciones del poder público, entre la academia y entre la prensa, para el mejoramiento de nuestra democracia, para el mejoramiento de nuestro Estado de Derecho y, por supuesto, para una viabilidad verdadera del Estado mexicano. Les agradezco una vez más su presencia, su tiempo, y, por supuesto, quedamos a sus órdenes. Por mi raza hablará el Espíritu. Gracias. Julio, hasta por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias, Gloria. Pues miren, para mí un placer estar con estos actores centrales de la vida pública del país, ni más ni menos que el comisionado presidente del INAI, el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto es una sala con competencia nacional, si no lo sabían. Ellos se encargan de todo el tema de comunicación política en elecciones y en democracia, justamente. De Gloria Alcocer, una gran amiga, activista, luchadora, incansable. Gracias, querida amiga, por esta oportunidad, y naturalmente mi querido amigo Marco Antonio Sainz Chávez, en su acto inaugural también como jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Muchas felicidades, amigo, un mérito más, y naturalmente en reconocimiento a tu trayectoria y capacidad. Y a la querida doctora Sonia Venegas, nuestra querida directora de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, por esta oportunidad, y a ustedes. La idea de este tipo de foros, como ven, es seguir abriendo el debate, abrir la mente y discutir desde diferentes entornos modelos tan importantes como el nuestro en materia democrática y en materia de transparencia. Hace falta mucho para hacer, sin duda alguna. La construcción de nuestras instituciones todavía va a recorrer un camino, no sé qué tan largo, pero es muy necesario. Y les cuento brevemente una anécdota que por ahí de 2019, antes de la pandemia, un asesor de la UNESCO en la Semana Nacional por la Transparencia, Guilherme Canella, nos compartía que él había revisado las memorias de Tony Blair, el ex primer ministro en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y decía que, y vaya, estaba hablando del Reino Unido, una democracia de al menos 400 años, y Tony Blair en sus memorias dejó por escrito, ahí está, después lo comprobé, que había cometido 3 grandes errores cuando fue primer ministro en la Gran Bretaña. Uno de ellos es haber permitido la aprobación de leyes en materia de acceso a la información pública. Vean ustedes, estamos hablando de una democracia de 400 años. Y lo quiero citar por los retos que estamos enfrentando como mexicanas y mexicanos en el presente, pero también lo que nos enfrentamos hace algún tiempo en el país. Esto no quiero dejar de citar. El Info Ciudad de México también tuvo 9 meses sin la designación
de sus comisionadas y comisionados. Y vaya que no estaba gobernando el actual gobierno, ¿eh? Es decir, no es un tema de partidos, es un tema de convicción democrática y del valor central que juega hoy la transparencia en sus instituciones para el perfeccionamiento democrático de nuestra República. En fin, sigamos analizando estos temas, sigamos abriendo el debate y de verdad gracias por estar con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Y cerraría yo esta mesa leyéndoles algo. Primero, tengo que hacer el comercial, ¿verdad? Suscríbanse a Voz y Voto. Nuestro tema de abril es sobre seguridad. Les voy a poner un ejemplo de un panel de seguridad que tuvimos, un panel de seguridad sobre las elecciones el pasado 28 de febrero, en el que dice: el esquema de seguridad para los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el proceso electoral, documento que el Instituto Nacional Electoral distribuyó. Dicho documento dice: no se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de los candidatos y candidatas. A los días de esto habían asesinado a la candidata en Celaya. También eso es una cuestión de transparencia. Exijamos, demandemos que nos den información. Porque toda esta gente, estas 28,000 personas que están compitiendo, recuerden que la mitad son mujeres, que tenemos mucho más alto riesgo de violencia política en razón de género. Necesitamos tener información. Basta de decir a mí no me toca. Sabemos a quién le toca, sabemos que el Instituto Nacional Electoral, así como los OPLES, la sala especializada, no son ministerio público. Pero el INE sí tiene una responsabilidad, que es llamar a una mesa de seguridad y decirnos a todas, a todos y a todes claramente el riesgo que estamos corriendo al momento de competir, al momento de votar, al momento de hacer observación electoral. Eso también es materia de transparencia. Saber qué pasó con el padrón electoral en el extranjero también es transparencia. 40,000 errores, no es menor. Eso también es transparencia. A nombre de la sala especializada, del InfoCDMX y de la revista Voz y Voto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A quienes nos acompañan por redes sociodigitales, a quienes están aquí, a quienes me acompañan en la mesa. De verdad, no dejen de mirar este requisito sine qua non, que es la transparencia. Como se los dijimos, no estamos defendiendo personas, estamos defendiendo instituciones, estamos defendiendo la democracia. Ahí nos vemos el 2 de junio. Muchas gracias. Buena tarde. No, ¿de qué? Para finalizar, el maestro Luis Espíndola Morales y el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez harán entrega de unos reconocimientos. La licenciada Gloria Alcocer. Gracias. ¿Que le paso yo? Glo. Ay, acá, gracias. Al maestro Adrián Alcalá Méndez. Gracias. Presidente que llegar. Gracias, Gracias. Y al doctor Marco Antonio Sein Chávez. Gracias, felicidades. Gracias. Aquí me dan. ¿Qué pasó? Magistrado. ¿Ya? No, nosotros lo firmamos. Aquí. Perfecto, ok, ya. Nos vemos el viernes 26, a ver quién. No, firmar. A ver quién sale. Más goles. Eso es. Gracias. Es así como damos por terminado este foro. Muchas gracias. Gracias a todos y todos.